Buenas noches con todos. Los saluda el ingeniero Arnaldo Peña desde Lima, Perú. Espero que estén todos bien. Eh, Quiero primero presentarme. Soy ingeniero químico especializado en procesos textiles. Agradezco al Instituto Privado de Tecnología Textil por este espacio que se llama o denominado el Tex Meeting, que es un espacio en realidad para compartir experiencias con profesionales eh, de amplia valía en el sector, en diferentes campos, y día a día vamos a ir compartiendo. En esta ocasión quiero presentarles nada menos que a la ingeniera Marta Ramírez. Ella tiene muchísima experiencia en el sector de la tintorería y sobre todo en este tema de insumos químicos y auxiliares textiles, cuál es nuestro temario de hoy. Entonces quiero darle la bienvenida, ingeniera Marta. ¿Está presente? Por favor. Hola. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación a este compartir de experiencias. Gracias al Instituto Privado de Tecnología Textil y al ingeniero Peña. Estamos listos para responder algunas preguntas y compartir conocimientos con todos los participantes. Bien, ingeniera, cuéntenos un poquito su experiencia para todos nuestros participantes, para que conozcan de su recorrido en el ámbito textil. ¿Cuánto tiempo ya lleva en la industria? Bueno, ya bastantes años, algo más de 40 años. Empecé en una empresa en la que estuve por cerca de 30 años, Intesa S.A. Empecé de repente no como la mayoría de los profesionales en el sector textil inician en la carrera. Empecé de jefe y lamentablemente había salido recién de la universidad y bueno, pues a la salida de la universidad somos bastante teóricos, no muy prácticos, y había mucho que aprender y muchas cosas que no sabía. O sea, que he tenido que aprender a lo largo de estos años a ir todo lo que conlleva el ramo textil, en la que se confunden casi todas las carreras. Necesitamos un ingeniero mecánico, necesitamos un psicólogo, necesitamos no solo un ingeniero químico, necesitamos un economista, necesitamos N carreras en la que para cada uno de los de la experiencia que compartimos día a día en la planta, necesitamos estar calificados, cualificados, y hay que aprender mucho de todo, de psicología, de colores, de ser la parte investigativa, la parte artística, tantas cosas, pero lo que sí es que son muchas exigencias, pero también muchas satisfacciones como profesional. Personales fantásticos, fantásticos, realmente es de pronto que empiezas y pasaron los años y sigues aprendiendo. Así es, podríamos decir que la industria textil en los diferentes países tienen un denominador común, ¿no? Las tecnologías son muy similares de diferentes años. Los productos químicos, los insumos, también son los mismos que utilizamos. En este caso, nosotros nos vamos a abocar, obviamente, para el tratamiento del algodón, ¿cierto? Pero es válido para cualquier país o ciudad en la que se esté aplicando. En el tema propiamente de definir el título que es insumos químicos, hablábamos algún tiempo, claro, desde la óptica de un químico o ingeniero químico podríamos decir que todos los insumos que utilizamos son insumos químicos, pero sin embargo para clasificarlo mejor, eh, nosotros lo catalogamos en, podríamos decir en 3 o 4 categorías, ingeniera Marta. Claro, en principio los químicos puros, que son los commodities, por ejemplo, el ácido acético, la soda cáustica, los álcalis,
Básicamente, productos que son comunes en el mundo entero y que están normalizados y solamente requieren, yo creo, en cada empresa, en cada país, requieren de un proveedor confiable y básicamente mantener una concentración. Los otros son los auxiliares textiles que se utilizan dentro de los procesos, tanto en el pretratamiento, en la tintura y en el post-tratamiento a la tintura de un algodón, de un textil, ¿no? Y lo otro son los productos de acabado. Yo lo podría catalogar en ese site, en esos tres ítems, como dices, muy importantes. En el segundo punto, en el tema de los auxiliares textiles, en nuestro medio, por muchos años, se ha dado mucho uso de una serie de productos que luego al final hemos ido dejando y debido a investigaciones recientes o más todavía a lo que es en este momento las normas ecológicas, ¿no? Las exigencias de tipo ecológico que cada país, cada empresa ha tenido que implementar. Vivimos en un mundo que tiene problemas, ¿no? Ecológicos. Y la única manera de reconciliarnos con nuestro entorno físico y natural es investigar y seleccionar cada uno de los productos que debemos utilizar. Tal es así que a lo largo de estos años, en estos años y bastantes años, hemos cambiado una serie de productos y recuerdo claramente a un ingeniero, el señor Federico Sonaven, decía siempre, había que teñir solo con agua. Entonces, pero llegó un momento en que en una receta, y aún ahora hay algunas empresas que tienen cantidades muy grandes de productos y diferentes tipos de productos. Ahora, con respecto a los productos de acabado, también hemos tenido una variación y también una mejora en cuanto a lo que son, por ejemplo, los acabados permanentes, los acabados si se quiere, llamados, estos sí que puedan resistir a los lavados, ¿no? Entonces, recuerdo hace unos 20 años, trabajar con una silicona nos traía mucho temor como producto de acabado. Entonces todo el mundo o trabajaba solamente un suavizante graso y punto. Por muchos años, yo creo ya por más de 15 años, nuestro acabado se limitaba solamente a un ácido graso. Y después vino la globalización. En el caso de nuestro país, vinieron las máquinas chinas, las máquinas de costura, porque recuerdo que años atrás, a esto del 2000, del 95 hacia adelante, básicamente del 2000, y el boom en nuestro país de las exportaciones de prendas hizo que entráramos a la utilización de los lubricantes de costura. ¿Por qué? Bueno, pues importamos máquinas chinas que, a diferencia de las italianas, alemanas, norteamericanas, no tenían los famosos enfriadores de aguja. Entonces había que buscar qué, qué lubricante de costura era el ideal para no hacer los famosos picados, ¿no? Entonces ahí llegamos al uso del polietileno de alta densidad. Todavía la silicona también lo veíamos así de reojo hace unos 20 años, y más porque había cierto temor, no se conocía mucho el tema de lo que significaba, o sea, la estructura química de las siliconas. Hoy, la silicona es uno de los productos más De utilizados mayor para uso, los digamos. acabados, Así es. Entonces para los podríamos decir, acabados. señora Marta, que en el tiempo, bueno, es natural la evolución, la tecnología, ¿cierto? Tanto de la maquinaria como de los insumos
que trabajamos en textiles, ha habido saltos muy cuantiosos, ¿de acuerdo? Pero eso ha hecho que haya pues eh, una gran cantidad de insumos que se utilizan y lo que deduzco de lo que usted nos dice es hay que nuevamente, no sé si la palabra es retraerse, pero utilizar lo que es estrictamente necesario. Contraerse, diría, básicamente orientado a la biodegradabilidad de todos los productos. Necesitamos replantearnos nuevamente en la utilización de los auxiliares textiles, el uso de lo que es la biotecnología. Tengo 10, 12 años trabajando con esto de biotecnología y dale con todo el mundo. Y en realidad este uso de esta biotecnología no solo te limita, te vuelve a las raíces de los productos utilizados hace 40 años, diría yo, porque utilizábamos un buen humectante, un buen detergente no iónico que no fuera que fuera ecológico, que es lo que estamos trabajando ahora, ¿no? Entonces, estamos devolviéndole un poco de tranquilidad a nuestro entorno natural, ¿no? Con lo Ok, que estamos seleccionando. De igual manera también en los productos de acabado estamos trabajando con lo que es nanotecnología y verdad que cerrando un poco el amplio abanico que se tenía antes. ok, perfecto. Entonces, bueno, esto ha sido una parte del preámbulo, digamos, de lo que vamos a ver. Es mucho tema en realidad para hacer. Lamentablemente nuestro tiempo es bastante acotado. Lo que quiero decir a nuestros participantes es, obviamente va a ser más enriquecedor su participación en la medida que nos manden sus preguntas, nos envíen sus preguntas vía chat, porque lo que buscamos de alguna forma es que sea útil estas presentaciones. Y la dinámica de esta ponencia, de este text meeting, básicamente es tocar puntos concretos, ¿no? En este caso vamos a ver cómo de cada tipo de insumos que nosotros tenemos, ya la ingeniera lo ha clasificado muy bien, tenemos los químicos, ¿no? Tenemos los auxiliares textiles, tenemos los productos de acabado, diría que colorantes también, pero eso tiene otro rubro aparte, y bueno, las enzimas, ¿no? Pero los tres principales los vamos a tocar y qué cuidados, cómo deberíamos de comprar y una vez que para que ingrese a nuestras fábricas, a nuestras plantas de producción, qué debemos de hacer, ¿no? ¿Qué cuidados? Ese es el enfoque de nuestra presentación de hoy. Entonces, dicho esto, voy a pasar ya a la presentación propiamente. Le voy a ir guiando, ingeniera, y usted nos dice, ¿no? Eh, adelante, ingeniera. Bueno, ahí vemos que un laboratorio, una empresa textil, tiene dentro de sus varias funciones el tema de verificar los insumos y las materias primas, ¿no? Debemos tener un protocolo, una marcha, diríamos, si vamos a los términos universitarios, de cómo evaluar cada uno de nuestros productos. ¿Para qué? Para generar una receta con una apropiada selección, no solo de colorantes, sino de productos auxiliares, químicos y al final de productos de acabado. En el tema de los auxiliares o de los químicos puros, en este momento en el mundo entero, también por el tema ecológico, estamos saliendo de la mayoría de los productos que siempre era un commodity, como es el caso, por ejemplo, de la soda cáustica. En nuestro país hace ya un par de años, o 2 o 3 años, que ya tenemos un control estricto, como antes fue en el caso del carbonato de sodio. El carbonato de sodio y la soda cáustica a lo largo de todo el desarrollo tecnológico del acabado textil ha pues
definido el tema en el caso de colorantes, por ejemplo, los pHs adecuados, los tipos de enlaces que se realizan, pero yo creo que ya en el mundo, por el tema de ser, por ejemplo, la soda cáustica una base muy fuerte, está siendo sustituido por el hidróxido de potasio. Hace unos años el hidróxido de potasio era bastante inestable, pero hoy en día ya hemos aprendido también a manejarlo, en el sentido de que a unas concentraciones de un 30, de un 30, 40%, más no de un 50%, podemos manejar la estabilidad del hidróxido de potasio, por ejemplo, y poderlo reemplazar a la soda cáustica, ¿no? El ácido acético también ha sido ya reemplazado por algún tipo de ácido químico o más estable, en el que el mayor componente es el ácido cítrico y también algunos componentes del ácido fosfónico. Básicamente ahí hablando, ¿no? También, por otro lado, en el mercado, para reemplazar al carbonato, a la soda cáustica, también están llegando una serie de productos que son unos álcalis estabilizados, que tienen una particularidad en el que se pueden trabajar y adicionando o dosificando totalmente en una sola corrida el álcali total, y en algunos casos una pequeña combinación con algo de soda cáustica. Lo otro, en el tema de la evaluación de los auxiliares textiles, en el caso de detergentes, ahí hemos puesto algo de solventes, básicamente para hablar sobre que el tema de los solventes también están dejando de trabajarse, salvo porque anteriormente se trabajaba muchísimo con solventes, porque en las tejedurías se trabajaba con cualquier aceite de máquina, ¿no? Entonces ya se ha implantado el uso del aceite soluble, y que también tiene sus particularidades, ¿no? Que tenemos que exigir que no se grafite, que sea soluble todavía a 20, 30 días, y en las plantas se está dejando de utilizar el tema de los solventes. Bueno, por ejemplo, porque por aparte que son sumamente contaminantes, están saliendo del mercado, no son biodegradables, y algunos componentes como por ejemplo el percloretileno en proporciones de un 10% todavía se utilizan, con la ventaja o con la particularidad de que este se puede todavía evaporar en el secado. Ahora necesitamos evaluar dispersantes, y donde el dispersante universal, que es el naftaleno sulfonado, es el que está en todos los procesos en los lavados reductivos, en las tinturas. Ayuda muchísimo el tema del anionizado, por ejemplo, para la tintura con colorantes con dificultades como el turquesa, algunos colorantes azules como el 198, por ejemplo. La evaluación de los secuestrantes. Hace años, los secuestrantes que utilizábamos en el mercado. Ingeniera Marta, me permite. Dígame. De todos modos, como decía ya que el Destripador, vayamos por partes. ¿Ya? Me gustaría que hablemos un poco sobre los detergentes. ¿Qué espera una tintorería de los detergentes? ¿Qué tipo de detergentes deberíamos tener? Mire, cuando empezamos, hace muchos años, utilizábamos el nonilfenol como detergente. Ese era lo máximo en detergentes en todos los aspectos. Hemos ido caminando a alcoholes etoxilados, a de bases fosfonados. Ahora hemos retornado con el uso de la biotecnología, no al nonilfenol, pero sí a algún tipo de detergente no iónico. Hemos caminado en el transcurso de los años con que si el detergente aniónico es mejor
que si la combinación, que es que un sinergético, N nombres que al final, bueno, han ido pasando. Hemos llegado a trabajar con un detergente no iónico. Bueno, las bases los tenemos que ir mirando. Lo que sí es importante en el caso de los detergentes es que mantengan en suspensión todo lo que podemos sacar, ¿no? De la fibra, todas las durezas, los contaminantes. ¿cómo se llama esto? Las colas, todo lo que tenga, ¿no? Aceites, ceras, básicamente, ¿no? Entonces, el detergente, otra cosa también es esto, muchos de los mismos detergentes que utilizamos en unas épocas tenían un secuestrante. Eso es un punto que me gustaría diferenciarlos. Un Antes que eso, ingeniera, secuestrante. una consulta. Entre los detergentes aniónicos y los detergentes no iónicos, bueno, aparte de la polaridad de su carga, físicamente o en su efectividad, ¿cómo lo podemos diferenciar? El detergente no iónico la diferencia de un no iónico versus uno es más higroscópico, o sea, tiende a humedecer más rápidamente el material, el Y, algodón sobre todo. y en tema de Por el, efectividad, ¿podríamos decir que el no iónico es mejor? En cuanto a lo que nosotros necesitamos, una de las cosas importantes es que hemos trabajado siempre de acuerdo a lo que nos han marcado un proveedor, qué sé yo, bueno, no mirando la parte surfactante del detergente. Yo creo que debemos ir en principio a saber qué es lo que necesitamos del sustrato o del material en el que vamos a tratar para poder teñir y que no tengamos problemas o no tengamos ninguna dificultad en el proceso de tintura. Entonces, siempre hemos hablado de que la tela esté muy bien humectada y por muchos años la humectación o la hidrofilidad era el indicador en el caso de un buen Buen pretratamiento. pretratamiento, correcto. Hoy ya no es más la capilaridad, es muy importante. Explícanos un poco qué cosa es capilaridad. Bueno, la capilaridad es, por ejemplo, en la fibra del algodón está formado, o la mayoría de las fibras, en este caso hablando básicamente del algodón, está formado de capilares y necesitamos, y esta fibra tiene en la pared primaria las ceras, o diré ceras, Sales grasas, minerales, aceites, correcto. ¿no? Aparte de la coloración, ¿no? Que está unida por la pectina. La pectina hace la función de una cola y que une y completa los capilares de la fibra, ¿no? De la fibra. Hemos hablado bastantes veces del tema de cómo es la fibra, ¿no? Entonces, esta pectina al cerrar, pues cierra los capilares. Y, y en la humectación o la hidrofilidad puede ser, por ejemplo, un resto de un detergente que quedó ahí, de un humectante que quedó ahí, más no la limpieza del capilar, donde debe ingresar el colorante que es al lumen o al núcleo, ¿no? Claro, ahí podríamos estar entrando a un campo de discusión, pero que es válido esclarecerlo, ¿no? Porque muchos técnicos optan por hacer una humectación, que en realidad comparto con usted, es un tema de eh, bajar la tensión superficial del agua, ¿no es cierto? Y de manera que pueda ingresar los productos, que es muy distinto a limpiar la fibra, ¿no? De las pectinas, de las ceras naturales que tiene el algodón. Por lo tanto, se necesita hacer, para decir que es un descrude, o sea, lo que se necesita es eliminar estos contaminantes. Y para eso sí necesitamos un buen agente surfactante y un buen proceso que nos permite eliminar. ¿Es correcto? Así es.
Y podríamos decir entonces Así que el es. tema de capilaridad es básicamente la difusión del colorante en un tiempo determinado, ¿no? Una difusión natural, que Así puede es. ser impedida o puede fluir. Eh, si trabajamos con un detergente aniónico, no vamos a tener mucha hidrofilidad. Podemos tener una capilaridad mejor, pero en proporciones elevadas de producto, y por otro lado, al ser un producto aniónico es bastante más costoso que un detergente no iónico, ¿no? Ahora, ¿para qué necesitamos el detergente en el pretratamiento del algodón? Básicamente para bajar la tensión superficial del agua. ¿Para qué? Para que la mugre o las suciedades, en este caso las ceras naturales del algodón, migren hacia el baño, ¿no? Y Correcto. Entonces, eso es básicamente. resumiendo, diríamos que de los detergentes podemos esperar, bueno, que tenga buena, nos proporcione una buena limpieza del sustrato. Y también el tema de la generación de espuma tal vez tendría que ser muy baja, ¿no? Ya dada que nuestras maquinarias no deben de trabajar con espuma, ¿es correcto? Claro, también es definitivamente un nonilfenol de 9 moles, daba pues formaba pues, una espuma gigante en un baño, ¿no? La tecnología de la maquinaria actualmente y sobre todo la circulación del baño con esto de las bombas de altas revoluciones, entonces hace que haya mucha presión en el baño, y la mayoría de los detergentes ya vienen acondicionados eh, con los antiespumantes, ¿no? Antiespumantes generalmente se utilizaba adicionalmente antes un antiespumante, y cuando eran siliconados, que eran todo un problema. Ya la mayoría de los detergentes ahora, por el tema esto de, básicamente más por las bombas de circulación y de las máquinas modernas, es que ya vienen con la espuma controlada. Ahora, hay otro tema importante que diría que es parte de la experiencia. Un detergente adicionado a, arriba de 50 grados no va a generar mucha espuma. Ese Pero es un tip sí, muy importante, ¿eh? eso es muy importante. O sea, todo detergente en frío, ¿por qué? Bueno, ahí hay ahí hay una serie que de verdad es que vamos a hablar de la parte lipofílica, la tensión superficial, ya vamos a hacernos aburridos. Solamente mejor vamos a decir lo que es muy importante, que la adición del detergente al empezar un pretratamiento debe ser arriba de 50 grados. 50 grados, 51 grados, 55 grados. Y en muchos casos, la adición del humectante arriba de los 60, 70 grados también es válido y muy importante. Así no hay formación de espuma. Perfecto, perfecto. Entonces es una buena forma. Hoy en día no se utiliza nonilfenol porque ya está vetado de alguna forma, ¿no? Por lo contaminante que es el plomo Claro, ese, no por lo es que... biodegradable. Pero hoy en día lo que estamos utilizando son alcoholes etoxilados, ¿no? En algunos casos hay combinaciones, hay algunos detergentes que pueden ser alcoholes, también pueden tener una parte fosfonada, depende, o sea, Hay de diferentes un, combinaciones, digamos, ¿no? así es, diferentes combinaciones eh, la combinación más sencilla es la que se necesita en este momento. Ok, pasemos a los solventes. ¿En qué casos usar solventes y qué representa esto?
Bueno, básicamente habíamos hablado del tema del aceite, ¿no? Anteriormente se utilizaba un aceite no soluble en las tejedurías y también igual en las hilanderías, ¿no? Cuando el hilo venía de una longitud muy pequeña, había que utilizar algunos aditamentos para lograr el hilado, pero también después se utiliza chispoteos de aceite. En muchos casos era aceite no soluble y que pues requerían de solventes dentro de la fórmula de pretratamiento para lavar estas manchas de aceite. En muchos casos, en algunas circulares, eran pues, por ejemplo, los inicios o de carga o de cambio de artículo, pero la cantidad de aceite que se impregnaba la tela era tremenda. Y se utilizaban de todos los tipos, Barsol, generalmente, pero ahora ya también igual, al no ser biodegradable, estamos utilizando todavía algunos definitivamente también en las circulares y en todos lados se ha cambiado y ya se trabaja con aceites solubles en agua. Entonces, de la formulación del solvente ha bajado pues a un 10-30%, ¿no? Correcto. Pero siempre, digamos que los solventes se utilizaría en casos excepcionales, ¿no? No amerita que sea pues dentro de la fórmula estándar de un pretratamiento, ¿o me equivoco? Ahí lo que tenemos que es revisar en las empresas verticales, en las empresas verticales se puede controlar en la tejeduría el uso del solvente. O sea, porque se puede controlar el uso de los aceites y que estos sean solubles. Pero en las empresas que hacen servicios es muy difícil saber. Entonces, todas las empresas que hacen servicios y que no saben cómo ha sido tejida esa tela, siempre tienen que formularlo con un detergente con solvente. Ahora, el solvente que se está todavía usando es el percloroetileno, que se evapora por el cloro, se evapora a partir de 60 grados. Se trabaja, si sabemos que la tela tiene bastante aceite, debemos trabajarlo a máximo 50 grados. Y si se puede eliminar ese baño de lavado por aceite, 1 o 2 gramos por litro, fantástico, pero si no, hay que bajar la cantidad a 1 gramo por litro y seguir el proceso ya se va para que se volatilice. Si no es en el proceso a 98, si es una máquina abierta, se puede eliminar, sino ya en el secado los restos de percloro que queden en la tela. Perfecto. Entonces diríamos que si estamos tentados de utilizar un detergente con solvente, hacerle un baño separado, ¿no? Hacer un lavado previo. Es preferible si es que tenemos la sospecha confirmada de que tenemos aceite en el artículo que vamos a teñir. Definitivamente el aceite no soluble o también algunos solubles o medio solubles se grafitan a un tiempo determinado. Si tienes una tela que ha estado expuesta a un aceite soluble y que tiene 6 meses, esa tela la tienes que lavar por el aceite porque es seguro que esté grafitado. Seguro que esté ahí impregnado y que no va a ser removido fácilmente. Ahora, hay diferentes tipos de detergentes con solventes o solventes, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría son de Sí, percloroetileno, pero también hay algunos con silol, toluol, Silol, ¿no? Barsol, sí, sí. Correcto. Pero lo que está moviéndose en este momento en el mercado, yo creo que mundial, es el percloroetileno al 10%, porque ya otros ya no se deben usar, ¿no? O sea, Sobre todo los que no se evaporan, pues, ¿no? Ellos claro, se van al efluente y por consiguiente te incrementan el tema de los valores de DQO, DBO. Entonces, hoy en día es muy así es. importante hacer nuestras formulaciones de manera tal que podamos cuidar el medio ambiente. Eso sobre todo, sí. Correcto. Definitivamente una formulación con 3 a 4 gramos por litro
de un percloretileno incluso en un baño de lavado por aceite, que no es muy bien enjuagado, no es muy bien secado, o no se ha evaporado, te va a generar un DQO muy alto. Ok. Entonces hay que cuidar ahí, ¿no? Pasemos a los dispersantes. Esto, bueno, ya es propiamente para la tintura, ¿no? Normalmente debería ser para teñido de poliéster, pero también en teñido de algodón, en algunas ocasiones, como ya lo mencionaba, se utiliza, ¿no? ¿En qué casos y qué deberíamos esperar de los dispersantes? En el tema de los dispersantes, el dispersante más utilizado es el naftalén sulfonado, ¿no? O sea, que son los solubilizantes que se utilizan a la hora de estandarizar un colorante, ¿no? Y básicamente, ¿qué podemos esperar? Ah, solamente un uso adecuado, ¿no? O sea, yo he visto algunas formulaciones en el mercado de hasta la concentración para todos los dispersantes son los mismos, salvo pues que viene en polvo, viene un polvo y es de un color más oscuro, menos oscuro. Muchas veces, si es más oscuro, afecta mucho y si se utiliza, por ejemplo, cuando se va a teñir un color claro, se afecta mucho la coloración del color, un rosadito clarito, por ejemplo, ¿no? Se afecta porque tiene una coloración muy fuerte, amarillenta. Utilizar las proporciones debidas, ¿no? O sea, tampoco exagerar, un punto 5 en el proceso de tintura, para lo más difícil, va a ayudar básicamente a solubilizar los colorantes. Básicamente a solubilizar los colorantes, eso es todo. Pero en el caso de la tintura con el colorante turquesa, sí ayuda mucho a lo que es el anionizado, ¿no? Este es un producto netamente aniónico, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado con eso. Ok, entonces diríamos que, bueno, para un teñido de poliéster definitivamente necesita una buena dispersión, un buen dispersante. En temas de algodón podríamos decir que nos deberíamos de orientar básicamente a estos colorantes de moléculas grandes que son difíciles de disolverse o Claro, solubilizarse y no en toda la básicamente eso. formulación, ¿es correcto? Sí, así es. Pero en el tema de la tintura del poliéster, ahora, actualmente hay unas formulaciones que son muy buenas, son fantásticas, los que llamamos compound para poliéster, ¿no? Este compound ya viene acompañado de un detergente. En la tintura del poliéster hay una serie de problemas que debemos considerar al seleccionar solamente un dispersante. Si hablamos sobre todo de un naftalén sulfonato, o sea, no es, como se dice, lo ideal para teñir el poliéster. En el tema del poliéster, en la tintura del poliéster, a la hora de seleccionar un dispersante, es mejor que el dispersante ya sea una mezcla de dispersante más igualizante, porque no solo se tiene que dispersar el colorante, sino también mantener el colorante dentro ingresado ya dentro de la fibra, y porque un dispersante solo, como es el naftalén sulfonado, no ayuda muchísimo. Entonces, en el mercado ahora, y también otra cosa es que el tema de solideces por el tamaño de molécula de los colorantes dispersos también tienen sus problemas cuando se trabaja con solo dispersantes. Entonces siempre vas a necesitar un igualizante. Entonces ahora ya existen en el mercado los que llamamos compound para poliéster, que solamente se utilizan nada. El producto ya tiene un detergente, ya tiene un antiquiebre, ya tiene un buffer, que es muy importante. Y adicional tiene un dispersante y un igualizante. O sea, generalmente se dice que tiene 5 en 1 para teñir un poliéster. Tú necesitas regular el pH del poliéster a 4 de tu baño para teñir el poliéster a 4.5 y le agregas el compound y te olvidas de todo. Y va a estar todo bien.
Ok, entonces lo recomendable, digamos, para tintura de poliéster serían estos compounds bien formulados. Pero Sí, no bien ocurre, formulados, sí hay, pero, y los pero tiene ya todo el mundo. los diferentes casas comerciales, correcto. Así es, Ahora, mire, en el tema de teñido de algodón, ¿también podríamos decir que los compounds ayudan o es preferible trabajar no, con la no, misma no, no, cantidad? no, no. Esos compounds no van para el algodón. Son específicamente para teñir el poliéster. ¿No? Ok, En el algodón necesitas solubilizar el colorante y ahí necesitas el dispersante. Y de acuerdo a la cantidad de colorante, ¿no? Necesitas dispersar. Si tienes un colorante para un color clarito, pues tu proporción tiene que ser mínima, ¿no? 0.3 o 2 gramos por litro. Y si tienes una mayor cantidad, básicamente, por ejemplo, en el caso del turquesa, debes usar uno, ¿no? Pero no más también, porque con uno ya es bastante. Yo diría que con 1.5 gramos por litro, el naftalén sulfonato es universal. Le llamamos dispersante universal a todos, ¿no? ok, perfecto. Ahora, hablemos un tanto de los secuestrantes. ¿Por qué lo usamos y qué cosa esperamos de tener un buen secuestrante en nuestra tintura de algodón principalmente? En el tema de secuestrantes necesitamos definir qué tipo de secuestrantes queremos usar. ¿Es un secuestrante ácido o es un secuestrante alcalino? Los alcalinos son mejores para una mejor igualación, para una mejor dispersión y todo, ¿no? Son de base fosfonado y los otros secuestrantes ácidos son básicamente con bases químicas, EDTA, por ejemplo, bueno, son también igual, ¿no? Igual buenos. Eh, Pienso que antes de usar un secuestrante, antes de definir qué secuestrante debo usar, es que qué cosa es lo, tengo que pensar, qué debo secuestrar. Por ejemplo, la dureza que viene con la tela, la dureza que viene con la sal, la dureza que viene con el agua, ¿no? Del proceso que vamos a tener. Entonces, es muy importante el desmineralizado en el pretratamiento, por ejemplo. Ayuda muchísimo el uso de desmineralizadores ácidos que adicional a que te ayudan a neutralizar la acción del álcali hasta el núcleo de la celulosa, ayuda mucho a que podamos ir eliminando las durezas que vienen con la tela, con el baño. Entonces, si llegamos ya al uso de un secuestrante en el momento de la tintura, debemos pensar solamente en la dureza que va a significar el intercambio iónico entre la sal, el agua y los colorantes. Nada más. Entonces la proporción debe ser mínima. Tal es así que, por ejemplo, cuando hablamos de los secuestrantes alcalinos, cada secuestrante tiene un valor y te dicen, ¿no? Este producto secuestra 1 gramo por litro, de este producto secuestra 180 partes por millón de dureza. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué tipo de dureza? Calcio, ¿no? Calcio y magnesio, ¿no? Básicamente eso. Entonces, las proporciones de uso tienen que estar limitados básicamente a qué vas a secuestrar. Si tú has hecho un pretratamiento bueno, has utilizado un desmineralizado, tu tela, el indicador de la tela va a ser un pH de extracción y va a ser en el mismo pH de extracción vas a saber el nivel de la dureza de la tela, la dureza de extracción del sustrato. Entonces, vas a saber que si está en 0, ¿qué necesitas secuestrar? Tu agua siempre está y ahí necesitas saber el valor exacto de qué vas a secuestrar. Entonces, este secuestrante para todos los ingenieros significa hacer un balance estequiométrico. Esa es una de las cosas importantes también. Nosotros tenemos que saber que lo que hacemos cuando teñimos son puras reacciones químicas catalizadas,
¿no? Reacciones Ingeniera, químicas, eso es. ingeniera, consulta. ¿Qué pasa si nos excedemos de la cantidad de secuestrante? Por ejemplo, hay algunos secuestrantes, si se exceden, pueden demetalizar algún tipo de colorante, que por ejemplo, en el caso de algunos azules, simplemente desaparecen el azul, O sea, destruye el cromóforo. destruyen el cromóforo. Por Ok. eso se necesita, una cosa importante también es, este es un balance estequiométrico, necesitamos sumar. Tengo 0 dureza, en mi agua tengo 1 grado de dureza, en mi tela tengo 0 dureza. Bueno, mi sal, también ahí vamos a hablar, mi sal, mi cloruro de sodio tiene tanto de grados de dureza. Voy sumando. ¿Cuánto necesito? Pues voy a secuestrar tanto y mi proporción con la indicación del secuestrante que me dan, tanta es la cantidad que voy a utilizar. Habemos muchas veces utilizar el tema de los secuestrantes, 2 o 3 gramos por litro, y lo peor, vamos midiéndolos o vamos probando con un probador de dureza, vamos probando para ver si hemos secuestrado. Ese es un error gravísimo. Si tú estás utilizando un EDTA, puedes hacer esa prueba. Pero si utilizas un fosfonado, nunca vas a lograr saber ni si cuánto. Ese es un error. Medir la dureza después de haber utilizado un secuestrante fosfonado. Eso no O se sea, va un a poder hacer secuestrante nunca. alcalino no hay forma de medirlo No cuando ya hay, está en baño, sino hay que para nada. seguir las instrucciones de su ficha técnica en función a la Nada más. cantidad secuestrada, Así ¿es es. correcto? Ok. Nada Acá más. voy a trasladar una pregunta porque nuestra metódica siempre es interactuar con nuestros participantes. Meidelin nos dice, no soy química, pero me gustaría hacer preguntas en el manejo como cliente final, en el manejo de los diferentes tipos de tela para que no se decoloren en sus usos. Está hablando de la solidez al lavado, ¿no? ¿Qué consideraciones debemos tener para que una tela tenga una buena solidez al lavado? Es decir, no se decolore en su uso. En principio, uh, todo es, todo el proceso para lograr una calidad de la prenda involucra todo el proceso completo de acabado textil, un pretratamiento, una selección de colorantes para lograr las solideces debidas. Por ejemplo, en el tema de colorantes, para el algodón existen los colorantes directos que de hecho la solidez al lavado van a estar malas realmente. Se pueden hacer un acabado de fijado, pero que al final no ayuda para nada. Esto también se debe a que la tecnología y la calidad de vida de los usuarios pues ha cambiado, ¿no? O sea, podríamos decir en cuanto a solidez al lavado, son los colorantes reactivos los de mayor uso ahora, porque aseguran también previa una buena selección, aseguran una buena lavabilidad y también una buena solidez al frote en húmedo. Recuerden que a una lavadora se ha sumado una secadora. Y en cuanto a los demás colorantes, pues podemos hablar de colorantes para el algodón, pues de los colorantes tina, de diferentes tipos que van a ayudar en función al requerimiento de calidad del cliente, ¿no? Ok, Y en el redondeando tema la del idea. acabado, normal. Ujú. Entonces, redondeando un poco la idea, sería respondiendo a la pregunta de nuestra participante. eh, la decoloración de una prenda o una tela va a depender mucho de la selección del colorante que se haga en la etapa del teñido. Ahora, Así es. también está claro aclarar que cuando hablamos de decoloración puede estar sujeto a diferentes agentes, ¿no? Si hablamos de solidez al lavado, significa decolorarse por efectos del lavado doméstico sucesivo.
pero también puede haber decoloración por luz, es decir, cuando está una prenda expuesta mucho tiempo La al sol, solidez a la luz, la solidez o ahora al cloro, al también, agua, al detergente al agua clorado, clorada. o también a la transpiración y luz combinada, por ejemplo, para prendas deportivas. Entonces, todo eso está normado, ¿no? Hay unos estándares internacionales, según normas ATCC, por ejemplo, y que rigen. Pero como usuario hay que ver para qué uso es esa prenda y solicitar a nuestros fabricantes, en este caso de prendas o los que hacen las telas, para qué va a ser el uso y con qué norma internacional debemos de calificar. Nosotros en el IPTT tenemos cursos especializados en lo que son control de calidad textil que seguramente pueden ahondar más estos temas. Pero gracias por tu pregunta, Mayden. Si tienen más Y preguntas, también sí, selección de colorantes. correcto, selección de colorantes. Si tienen más preguntas, nos los hacen llegar por el WhatsApp, por favor, vamos a estar absorbiendo sus preguntas, por el chat. Eh, Hablemos de los fijadores. Habíamos, precisamente va en correlación a la pregunta también, ¿no? ¿En qué casos utilizamos fijadores y cuáles son los beneficios y desventajas de pronto de usar fijadores, ingeniera? En realidad, los fijadores son acabados catiónicos para mejorar la solidez al lavado. Se utilizaban mucho con la tintura con colorantes directos. Utilizar un fijador que generalmente es a base de formaldehído y ya no se debe usar el formaldehído, es uno de los productos que están tirados por temas ecológicos, ¿no? Y es cancerígeno Y también, ¿no? por eso, ecológico, cancerígeno, utilizar un fijador en este momento no me parece adecuado, salvo pues se trabaje con colorantes directos para un mercado que todavía existe, ¿no? Ahora, el otro tema de los fijadores es que al ser catiónicos son productos que bajan la solidez a la luz de los colorantes. Entonces es más fácil, si bien cierto, ayuda a la solidez al lavado de los colorantes directos, más fácil que se deteriore y se decolore más una prenda tratada con un fijador, básicamente, ¿no? O sea, Ahí me y gustaría, perdón, ingeniera, me gustaría, veo que hay varios tintoreros. eh, ¿Cuál es el método de mejor fijación? Normalmente, bueno, por experiencia, en el caso mío, primero hago la dosificación del fijador, hablando pues de una tintura en cuerda, ¿no es cierto? En género de punto. Hago la dosificación del fijador, ya que es una resina, ¿no es cierto? Para uniformizar. Y después le aplico el medio, que en este caso es el ácido acético, puede ser ácido fórmico, ¿no? Para poder anclar uniformemente. Esa es mi forma de fijar, pero he visto algunas tintorerías en que lo hacen al revés. ¿Qué problema? Es decir, primero acidulan el baño y después dosifican el fijador. ¿Qué podríamos estar generando? ¿Cuál es lo correcto? eh, eso depende de la máquina con la que se está trabajando. El fijador, como desde los inicios, se trabajaba para colorantes directos y en barcas, ¿no? Donde el baño está estático y la tela está circulando. Entonces, la resina, como dices bien, se forma en el baño estático y ahí tenía que estar el medio también. O sea, yo podía usar primero el ácido y después el fijador, o primero el fijador, después el ácido. Eso no era el problema. Con la tecnología, con la maquinaria nueva, donde el baño está circulando, ahí sí se necesita sí o sí dosificar primero el fijador y después el medio, porque como dice, se forma la resina, una vez que el fijador está distribuido en toda la cuerda, acuérdense que en una overflow, en una máquina de última tecnología,
la tela o el baño, la tela pasa por la tobera donde está un chorrito del baño que está circulando en la máquina, dentro de la máquina, ¿no? Entonces se necesita dosificar el fijador en un tiempo determinado, hacer que este fijador, la resina, se distribuya uniformemente en toda la cuerda, y para luego utilizar el ácido y cerrar el enlace, porque esa es una reacción química también, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por la aclaración. Vamos a dar pase a una pregunta de Edgar. Buenas noches. Si yo uso el dispersante en el empaste del colorante y también como auxiliar de mi teñido, ¿estaría exagerando con el dispersante o es recomendable usar tanto en los auxiliares como en el empaste de mi colorante? Es indistinto, es indistinto. O sea, lo puede usar en el baño de tintura o también el empastado del colorante. O sea, no mayor diferencia. Claro, porque al final lo que está empastado también va a pasar al baño, ¿no? Así Y es, lo que así es. usualmente hacen, por ejemplo, es si la formulación está 2 gramos por litro, 1 gramo en el empaste y el otro gramo por litro como auxiliar de teñido. Es válido, ¿eh? Lo Ok, que sí es, lo sí. que sí es importante en la tintura con colorantes turquesa reactivo, básicamente el turquesa 21, el azul 198, es importante anionizar la tela. Si tiene una máquina moderna, tiene que darle más o menos unos 20 minutos de circulación de la tela con el dispersante. Así estamos evitando los puntitos Precipitación de de color. precipitación del colorante, ¿no? Ok, perfecto. Acá Elvis nos pregunta, buenas noches, ¿cuál es el pH adecuado para tener una mejor fijación? 5.5 es para fijar un colorante directo, negro, rojo, marino, con un fijador. 5.5. ¿Y en colorantes reactivos igual? Mire, fijar un colorante reactivo es una locura. Yo no estoy de acuerdo en fijar colorantes reactivos. Los reactivos no necesitan fijarse. El fijador baja la solidez a la A la luz de luz. todos los colorantes reactivos. Y no se necesita fijarse, necesita, en el caso del rojo, de repente si se utiliza el rojo 195, colorantes reactivos rojo 195 por el tema de solidez al agua. Ayudaría un poco a fijar, pero acá lo que se necesita más que el fijador es el buffer para tamponar el pH de la tela. A la hora No el fijador, no el fijador. O sea, es nada, es por gusto utilizar el fijado. Experiencias innumerables al respecto. Ok, entonces lo recomendable es bufferizar el baño de enjabonado y no fijar. Igual en Sí. los verdes intensos. Igual, se hace, es básicamente, es tamponar. ¿Por qué hay el sangrado? ¿Por qué es la solidez al agua del turquesa, del rojo? Básicamente es por el pH. El pH, los rojos y el turquesa son, bueno, el rojo son vinilsulfona puros. Vinilsulfona puros. Entonces, el vinilsulfona tiene una escasa solidez o tiene una desventaja, es el pH. A 7.05 ya empieza a caer y a romperse el enlace. Recuerden también que las reacciones de un vinilsulfona generalmente son reacciones de adición. Entonces la reacción se rompe muy rápido a un ligero medio de pH alcalino. Ok, perfecto. Acá traslado una pregunta de Henry Paul
Ingeniero, buenas noches. Consulta, ¿por qué se producen manchas blancas en el teñido? En las manchas blancas en todos los procesos generalmente se da, uno, por el uso de... Hay una serie de razones por el que se producen las manchas blancas. Lo que necesitamos es irlas identificando uno a uno para ir viendo cuál puede ser realmente. Uno de los más frecuentes de la mancha blanca y que no sale para nada es el uso de las poliacrilamidas como antiquiebres. Lo segundo es el exceso de sal, cloruro de sodio con mucho exceso de contaminantes, mucha dureza cálcica básicamente, o también que esté, por ejemplo, se ve, si por ejemplo no hay un flujo constante, no hay una regulación de las toberas en las máquinas, se almacena como una especie de caliche, como en las teteras de hervir el agua, se almacena ese caliche en las toberas de las máquinas por la dureza de la sal. Entonces siempre se queda ahí, por eso lo recomendable es que se haga lavados ácidos a las máquinas de teñido cuando se va a trabajar un color oscuro. Generalmente las manchas blancas se notan en el negro, azul marino, en el vino. Entonces, y teñimos 10 partidas de negro y teñimos con 80, 90, hasta 100 gramos por litro de sal. Hay un tema muy importante que también ahí va. La cantidad de sal que debemos utilizar en todos los tipos de colorantes, lo máximo son 80 gramos por litro. La diferencia se queda en la tobera. La diferencia se queda y se hace un caliche, se pone como una piedrita, se encalicha, es el precipitado calcáreo que todos debemos conocer. Y muchas veces la sal que utilizamos, el cloruro de sodio que utilizamos, tiene muchos contaminantes, y por eso también es recomendable que utilicemos salmueras. Y las pasamos de frente, rápido, estamos pasando de frente por el tanque auxiliar, por el tanque de dosificación, y ahí vamos quedando con nuestras bolitas de sal que tienen combinaciones de cuarzo y de un montón de cosas. Y eso es lo que hace la manchita, y lo otro es también por dureza que no está saliendo, ¿no? Algunos precipitados también de detergentes que tienen de repente antiespumantes dentro de su formulación que precipitan. Yo generalmente recomiendo a la gente que trabaja en la tintorería tú tienes un pretratamiento, siempre trabajas con una bolsa transparente. Échale todo tu formulación a tu bolsa, a un litro de agua con toda tu formulación, y agítala bien y déjala ahí hasta el día siguiente y revísalo. Y si se forman las malagüitas, y si se forman ahí el detergente Suspensiones, se ¿no? está descomponiendo, se está precipitando, y ahí tienes el problema, y la manchita aparece ahí. Entonces eso es, y vas depurando, porque decir que la mancha blanca aparece por esto es mentirles. Claro, hay varios Puede orígenes, aparecer, digamos. hay una serie de razones por las que aparecen las manchas blancas. Lo que hay que Pero ir para que no aparezca, descartando. hay que lavar, y no utilizar la poliacrilamida como antiquiebre, utilizar los tipos glicoles, los antiquiebres lechosos. Ok, las poliacrilamidas son los que son translúcidos, ¿no? Los Sí, antiquiebres son translúcidos, transparentes como unas gomas, ¿no? como un Que de 1 gel, kilo sacan 100 kilos. correcto. Entonces, resumiendo, Definitivamente, digamos, sí, ¿cómo? decía, resumiendo un tanto,
esta parte sería, bueno, los principales sería no poliacrilamidas, no exceso de sal y, bueno, seleccionar bien los detergentes que no vayan a, en combinación o por cambios de pH, generar suspensiones o precipitaciones, ¿correcto? Se rompe la emulsión, sí. Ok, Entonces es un precipitado que aparece como mancha. perfecto. Generalmente también ocurren con los humectantes. Si ponen demasiado humectante puro, la cantidad de humectante que se debe utilizar no debe exceder de 0,5 a 1 gramo por litro. Utilizan humectantes porque voy a tener mi tela más humectada, me va a igualar mejor y todo lo demás es mentira. Utilizan las proporciones debidas. Ese humectante se puede precipitar con la sal y con el pH. A más de 10, de pH 10, empieza a precipitar. Hagan las pruebas, como les digo, hagan su receta en una bolsa transparente, en un litro de agua, en una bolsa transparente y lo van a ver. Y ahí van a ver las manchitas blancas. Perfecto. Madeleine nos consulta, pero esta parte de tu consulta, Madeleine, sobre la calidad del agua lo vamos a ver en la final de la presentación, si estamos considerando esto. Elvis también nos pregunta, consulta los colores negros y oscuros, ¿cuántos gramos de litros de sal tiene que tener como máximo? 80 gramos por litro, dijo la ingeniera. Máximo, Así es. 80 gramos. Y eso está 80 gramos comprobado, por litro. porque Pero pueden probar, otra de las cosas, perdón, otra sí, de las cosas que me parece que es importante en esto de definir los 80 gramos por litro, es que la sal debe ir en un color oscuro. En un color claro, la sal debe ser dosificada después del colorante. Nos va a ayudar muchísimo a que ese colorante rinda al 100% y que tu color claro se va a reproducir bien. En el caso de los colores oscuros, negro, marinos, rojos, vinos, va a ayudar a un mejor rendimiento del colorante. Cuando menos un 5 a 10% va a rendir más. ¿Por qué? Porque estamos distribuyendo primero el colorante a lo largo de toda la tela. Es que el colorante se ha ido posicionando ahí donde la tela y le vamos poniendo, recirculando la sal después. Entonces sabemos que la celulosa es un polialcohol y ese polialcohol va sustituyéndose, y el electrolito es el vehículo donde se produce la reacción química, ¿no? claro, Entonces, te permite el cambio de carga. ahí hay, sí, y una sustitución del OH por el cloro. Y el cloro es el que va a reaccionar o va a dejar que el colorante, que también tiene un componente de cloro, por efecto de ion común, va a producir una reacción química. Entonces, va a reaccionar más, va a salir más intenso. 90 gramos, 100 gramos, Va a estás dar lo mismo. botando. Es más, a 100 gramos estás hidrolizando el colorante. Igual también pasa si, por ejemplo, vas a matizar el color, tú quieres hacerlo más intenso. Si quieres rebajar el color, échale más sal, porque el color se va a rebajar, se va a hidrolizar. Entonces, por todos lados, el uso de una mayor cantidad de 80 gramos por litro de sal es contraproducente. De acuerdo, ingeniera. Vamos a hacer acá un pequeño paréntesis en el sentido de que, bueno, estamos tomando también nombres comerciales ya que no son existentes, precisamente por lo que no estamos autorizados y tampoco, bueno, hacemos promoción a productos, solamente para que ustedes miren cómo debieran de hacer un comparativo, por ejemplo, de productos que van a ingresar a sus fábricas, porque no es solamente una apreciación visual o física, sino hay que hacer unas pruebas preliminares, ¿no es cierto? Donde uno compara un producto A con un producto B, la procedencia, analiza los aspectos, bueno, el precio también es muy importante, ¿no es cierto? El pH del producto, como está en condiciones de ingreso,
no en solución, no en mezcla. Descripción de qué cosa es, en qué etapa se utiliza y en qué, la prueba en qué lo hemos hecho, ¿no? En qué tipo de sustratos hemos hecho. Los grados alemanes, es decir, la dureza, el pH, y después del pretratamiento, bueno, cuánto fue el residual, la dureza que aportó, el pH final, y evaluamos hidrofilidad, que en este caso puede ser sustituido también por capilaridad, ¿no es cierto? Que es lo mismo que la difusión, y eso nos va a dar un rango comparativo de su efectividad entre uno y otro. Si se determina que los dos fueran iguales, bueno, el que va a marcar la diferencia será tal vez el precio, ¿no? Como en este caso. Pero esta es una tabla que les puede servir de inicio para que ustedes puedan hacer sus evaluaciones en su laboratorio si es que no las tienen, o complementarlas, ¿no? Eso para su análisis interno, ya las diapositivas se los están haciendo llegar, obviamente. Lo mismo puede ser para los detergentes con solvente, para desmineralizadores igual, porque finalmente cada producto que deseamos se trabaje en nuestra fábrica no es porque corresponde a un amigo o porque de pronto nos sugirieron, tiene que estar en base a pruebas contundentes, ¿no? Primero en laboratorio y segundo en planta, ¿no? Producciones controladas en planta. Solo eso determina el ingreso de uno u otro producto. No sé si está de acuerdo, ingeniera. Sí, por supuesto. Puntualizar solamente que estos cuadros son indicadores reales y que un producto no debe variar, sobre todo en el tema del pH. El pH y los resultados finales. Esto debe tenerse en el laboratorio como marchas específicas para todos los productos que ustedes tengan. Cada producto, así como evalúan un colorante rojo 145 al 1% y lo ven a ver el 1% del uno y del otro, igual debe ser para los auxiliares textiles. Correcto. En los casos de los químicos puros, ahí, bueno, básicamente va por el que el proveedor sea confiable, haya abastecimiento y, bueno, tema de precios, ¿no? ¿O hay algo más que se pueda hacer en estos casos, ingeniera? Básicamente, que sea un proveedor confiable y manejo de precios. Y ya la calidad y las concentraciones están estandarizadas. Hablamos de cloruro de sodio, el caso de la sal, el sulfato de sodio, bueno, que ya casi en nuestro mercado no se utiliza y tampoco debe utilizarse ya por el tema, como les digo, el tema del DQO y el DBO de los residuales, ¿no? Sí, en el caso de Es, perdón, en el caso del cloruro de sodio sí todavía se usa, pero también hay diferentes orígenes, hay algunos recristalizados, otros que tienen contaminantes, ahí sí vale la pena evaluar el tema de la pureza y también su nivel de solubilidad en agua, ¿es correcto? solubilidad en agua es lo más importante y acá es bueno puntualizar que si podemos abastecer a cada una de las máquinas de tintura modernas con con sal diluida o salmuera, sería fantástico, porque ahorraríamos muchísimo en sellos mecánicos, en bombas de dosificación, porque en los contenidos de dureza y de algunos componentes como el cuarzo, por ejemplo, que vienen con la sal, a pesar de estar ya muy recristalizada, realmente hacen mucho daño y son el tema de las manchas blancas, o sea, son básicamente el 90% de las manchas blancas se producen por estos restos. Y para la dilución, considerar que la densidad máxima que para diluir es 330 gramos por litro. Ese es Entonces, su punto de saturación. a esa cantidad es la que puedes tú diluir la salmuera y pasarla por la línea. Correcto. En temas de productos de acabados,
¿qué es lo que deberíamos evaluar? Bueno, en el tema de suavizantes, de siliconas, bueno, si hablamos de suavizantes, hasta hace un tiempo trabajábamos mucho con los ácidos grasos. Actualmente estamos trabajando generalmente con el amonio cuaternizado y la mayoría de estos son pseudocatiónicos. Al ser pseudocatiónicos y productos químicos ya sintetizados, como se dice, la versatilidad de su uso es grande. Lo puedes usar en blancos, lo puedes usar en todos los colores y no pasa nada. Y siempre vas a tener un buen tacto. Otra de las cosas importantes es que puedes trabajar a más de 150 grados, puedes secar a más de 150 grados y no va a amarillentar. No va a amarillentar ningún artículo. Pero si todavía trabajamos con ácidos grasos catiónicos, esos hay que tener muchísimo cuidado, porque a partir de 130 grados empiezan a quemarse, a amarillentarse, y a partir de 150 ya están chamuscados y duros. En lugar de darnos una suavidad, nos van a dar un tacto muy áspero. Pasa que en épocas anteriores, cuando se usaba mucho el ácido graso, trabajábamos en secadoras de tubos, al aire, con aire caliente circulando. Pero ahora las secadoras son de cámara. Entonces esas cámaras que conservan el calor, lógicamente trabajan a mayores velocidades también, y el calor dentro de las cámaras circula. Entonces, si trabajas con ácido graso, sí o sí trabaja a menos de 120 grados en tu secadora. Definitivamente tendrás que ir a menor velocidad y todo lo que conlleva eso. Ahora, el otro tema, también que siempre cometemos errores, la receta para el acabado de un poliéster. El ácido graso, los suavizantes no son los adecuados, porque tiene unas moléculas de tamaños tan pequeños que entran y desplazan el colorante y se produce la famosa migración o bueno, también por el calor, termomigración química, podríamos decir. Lo otro, las siliconas. Inicialmente hablamos de, necesitamos, que era difícil en una época conocer las siliconas. Ahora necesitamos conocer el tamaño de partícula de las siliconas. Sabemos que desde 1 hasta 10 son las nanoemulsiones. Muchas de estas son el polidimetilsiloxano y estas son siliconas hidrófilas, retenibles, retentables, y que no salen de la tela, reaccionan, en algunas de ellas reaccionan con el algodón, como parte, como si fuera el colorante. Pero existen las otras, de tamaños de partícula de hasta 60 nanómetros, que son las comunes, y las otras hasta 120 nanómetros. Y de 120 nanómetros hacia arriba son las macro. Necesitamos saber, ustedes tienen que saber qué tipo de silicona es la que están trabajando. Micro, macro, si es posible que les den el tamaño de partícula. El tamaño de partícula les va a decir qué composición tiene esta silicona y qué tan fácil es desmontarla, porque tampoco decir que no podemos desmontar o que nunca fallamos en una tintorería también es mentira. Entonces necesitamos conocer con qué tipo de silicona estamos trabajando. Si voy a comprarle una silicona a un proveedor, necesito que me dé su fórmula de desmontado. Sigamos. Las resinas ya no se están utilizando mucho porque son igualmente cancerígenas, son a base de formaldehído. Hay algunas que no son a base de formaldehído, que son ecológicas, pero que dan
un acabado menos estable que las resinas clásicas, ¿no? Y ahora, versus este acabado químico que es el resinado, están en el mercado las compactadoras en abierto, con rodillos calientes que fijan y pueden darnos un mejor acabado en cuanto a encogimientos, por ejemplo, de la gamuza, del piqué. Y Ok, con respecto a entonces, los fijadores ya lo hablamos, sí, ¿no? resumiendo entonces, ingeniera, en el tema de evaluación de productos acabados, uno sería la diferenciación en tacto entre un producto y otro, o sea, el nivel de suavidad. El otro sería el cambio de color, ¿no? Porque no todos los productos de acabado cambian de la misma manera, otros mantienen la tonalidad original. El tercer, Otros la bajan también. correcto. El otro aspecto a evaluar sería los niveles de solidez a la luz, ¿es correcto? Que puede ser afectado por este tipo de productos. Principalmente esos tres que hacen, y finalmente obviamente el nivel de precio, pues, ¿no? La cantidad que se usa versus el precio, ¿no? Serían los aspectos a evaluar. Hablemos de las enzimas. En rasgos generales, ¿qué deberíamos de evaluar? Bueno, nosotros en textiles hay toda una serie ahí, pero principalmente celulasas, catalasas y pectinasas. En principio, el tema de las enzimas para las aplicaciones textiles está bastante generalizado en nuestro mercado, ¿no? Y yo diría que vienen casi de un mismo proveedor en el mundo, que es Novo. Entonces, como ya hemos dicho de las enzimas, es que son biocatalizadores específicos. Trabajan para una operación específica bajo condiciones estrictas de pH y de temperatura. Básicamente, dentro de las enzimas más usadas está la celulasa, ¿no? Que es la enzima que utilizamos para el antipeeling. Ya sabemos que el antipeeling es un proceso catalizado, ¿cómo podría? No, ahorita se me fue la palabra, me voy a acordar en un momento, ¿qué es el descrude? ¿Qué es el antipeeling? Claro, es un proceso biocatalítico en la que en realidad a través de, bueno, una catálisis en todo química es un agente que te permite dar una cierta reacción sin participar de la reacción. En este caso eso es Sí, lo que hace, ¿no? Degrada la claro, celulosa por ese efecto biocatalítico. perfecto. Entonces, ahora, si bien es cierto, No, son pocos los productos. perdón, Sí, dígame, dígame. ya lo tengo. El Adelante. antipeeling es la hidrólisis controlada de la celulosa. Es ¿Qué correcto. es la hidrólisis controlada? Eso, la eliminación de las fibrillas para definitivamente desaparecerla y hacer una fibra para que ya no haga el peeling en toda su vida, la vida útil de la prenda, ¿no? Esa es la celulasa. Ahora, dentro de las celulasas hemos utilizado por años el tema de la celulasa ácida, ¿no? Pero ahora el uso más frecuente se está dando con la celulasa neutra, pH más amplio, que trabaja desde pH 5 hasta 8, ¿no? Y a temperatura también, una mayor amplitud de temperatura, pero lo importante de esta enzima es el tema de cómo corta las fibrillas del algodón. Las corta tan microscópicamente que no aparece a la hora de hacer las pruebas de sólidos sedimentables. A diferencia de la celulasa ácida,
que saca pues unas fibrillas y que al final se hacen unas Acumulan, ¿no? Sólidos. sólidos fuertes de fibrillas, ¿no? Que contaminan mucho y que definitivamente no pasan el tema de los valores máximos admisibles como sólidos sedimentables. También tenemos que saber que dentro del proceso textil, el algodón es el mayor contaminante de las aguas residuales. Eso es muy importante. ¿Y cuáles son esos contaminantes? Justamente a la hora de hacer el antipeeling. Con la enzima. Ingeniera, una consulta. Por ejemplo, tanto en cualquiera de estas enzimas, tenemos presentaciones que vienen en sólidos y otros ya en dilución, en líquidos. ¿Qué ventajas y desventajas puede tener una y otra? Indistintamente, o sea, como son enzimas, son biocatalizadores, necesitan un medio en el que tienen que estar envasados, ¿no? A una temperatura determinada, y es mejor que las entreguen en la presentación que requieran. Lo que tienen que es controlar para activar la enzima es el tema del pH La temperatura. y la temperatura. Ahora, la mayoría de estas enzimas vienen biocatalizadas, o sea, tienen como diríamos, un aditamento que como un preservante, ¿no? Que los conserva para activarlas, ¿no? Solamente se inactivan con un componente, por ejemplo, en el caso de con un pH elevado, una reacción química, cuando ya está en el medio acuoso, básicamente, ¿no? Ok, entonces diríamos que básicamente los cuidados serían un buen almacenamiento, Nada más. conservación de la temperatura, Temperatura. tener un proveedor confiable, de alta rotación, que no tenga productos muy guardados, digamos, de alguna forma, ¿no? Y bueno, que se demuestre su efectividad en los procesos para el cual se está sometiendo. ¿Es correcto? Ok. Así es. Finalmente, bueno, vamos a responder la pregunta de Henry Paul. Dice, ingeniero, ¿cuál sería el rango de pH que se debe trabajar en el baño de tintorería? ¿En el baño de qué? De tintorería, me imagino en el teñido de colorante reactivo. Cada proceso textil tiene un rango de pH. Un pretratamiento puede estar entre 5.5 y 11.5. La tintura con un colorante reactivo tiene que estar a un pH máximo de 11.4. Ahora, y la tintura con un colorante directo debe tener un pH máximo de 9. O sea, cada proceso tiene un pH igual y depende también con qué colorante se está trabajando. O sea, si es un colorante monoclorotriacina, el pH puede llegar a 12 y no hay ningún problema. El jabonado también se puede hacer a pH 10. Pero si trabajamos por ejemplo, con los colorantes reactivos bifuncionales o los multifuncionales, debemos controlar el tema del pH. En el caso de los negros multifuncionales últimos, el mayor pH, el máximo valor de pH es 11.4. Para los demás colores estamos hablando de 11.2, 11.3. A mayor pH empieza a hidrolizarse el colorante, ¿no? Resumiendo en esa parte, entonces podríamos decir que propiamente en la etapa de tintura, al inicio tiene que ser un pH neutro, ligeramente ácido, 6, ligeramente ácido. a 7. Y en la etapa de la fijación, en la parte de la reacción química, tendría que estar para colores claros hasta 10.5 de pH y en colores oscuros, por la cantidad de colorante, hasta 11.4, como mencionas, ¿correcto? Sí, yo me atrevería a dar solamente los pHs finales. Los pHs iniciales
dependen mucho del agua que tienen en planta. Si tú tienes un pH 8, 5, que es la mayoría que tienen el agua blanda, la mayoría de las plantas que están, por ejemplo, cercanos al río Rímac, por ejemplo, u otros también. Depende también del sistema de ablandamiento que tienen. Yo me atrevería solamente a dar los pH finales. En el caso, necesitaría para los otros analizar los pHs de los colorantes, los pHs finales de extracción de la tela, del pretratamiento, y en función a eso, dar, por ejemplo, en el caso del negro, un colorante negro multifuncional ahora, es muy ácido. Yo tendría que empezar a un pH 8, por ejemplo, en algunos casos necesito ponerle hasta, si tengo 8, tengo que ponerle de repente un poco de álcali para tener un poco más de, ¿cómo se llama esto? Un mayor pH, porque a la hora de adicionar el colorante y más la sal, este va a bajar a 5. Entonces, el cambio de pH de 5 hasta 8 es muy Brusco. fuerte, es muy, muy reactivo. sí, no, tiene un rango muy amplio. Entonces yo necesito de todas maneras que mis colorantes, antes de hacer las reacciones, antes de mi primer cambio de pH, cuando menos esté en 6.5, 7. Perfecto. Claro que hay colorantes, perdón, también hay colorantes como por ejemplo el 221 que todo el mundo utiliza, el JRF, que son commodities, que es un colorante muy sensible al pH. Entonces también tengo que decir, tengo que empezar a pH 6, porque si empiezo a 7.1 ya malogré todo el teñido. O sea, el tema de pH es muy... depende mucho del tipo de colorante. Depende del color y es de mucho cuidado para cada color y para cada empresa. O sea, tienen que tener mucho cuidado con los pHs de inicio. Perfecto. Acá hay otra pregunta de Ronald que nos dice, buenas noches ingeniera, ¿por qué a los negros directos se le aplica soda cáustica para tener una mejor fijación? Debe ser, porque reacción no existe en temas de colorantes directos. No. Se aplica la soda cáustica para darle el pH 9 y que tenga una mejor solubilidad del colorante. Por tema de solubilidad entonces. Solubilidad mayormente y llegar al pH 9, pero no significa que le tengamos que hacer, que adicionar medio a 1 gramo por litro de soda. Eso es una locura. Máximo 3.3, 0.2, hasta llegar al pH 9 y ayuda a la solubilidad del colorante. Perfecto. Alex nos pregunta, buenas noches ingeniero. Si se cuida el pH del teñido reactivo, que suele ser de 5.5 a 6 o 5, cuido mis dosificaciones, ¿qué otros factores causarían precipitaciones? La precipitación del colorante turquesa solamente se da por dureza y por algún resto no iónico. Pero en lo demás no se debe producir ninguna precipitación. Lo que muchos confunden con precipitación del colorante es por ejemplo, si trabajan con la soda cáustica y no han disuelto bien la soda cáustica, como creo que ahí hay una indicación que tiene una reacción exotérmica, hay que disolverla y adicionarla al baño del proceso de tintura fría. Si la adicionamos un poco caliente, esa o recién o la disolvemos en la olla de la máquina, esa va a pasar caliente y va a mercerizar la tela. Entonces lo que dicen es precipitado o del colorante, ese punto, esa mancha es algo de soda cáustica.
Ok, básicamente. Un bien, colorante reactivo no precipita, bien, ingeniera. solo Eh, el turquesa. ok, ahora respondiendo a Madeleine que hacía sobre consulta, se hace control de calidad de agua para teñir, porque si el agua es muy alcalina podría afectar en la tintura. Hablemos de finalmente de un insumo que es muy importante en toda tintorería, sea de telas, hilos, ah, que es el agua para proceso. ¿Cómo debe ser nuestra agua para proceso? Nuestra agua debe ser blanda, debe estar exenta blanda quiere decir que no tenga dureza. Ah, Exento de calcio y algunos magnesio, ¿no? sí, durezas de calcio y magnesio. Algunos dicen que hasta máximo 2 grados alemanes podemos aceptar, pero lo que sí no debemos aceptar es el nivel de bicarbonatos que debemos tener en nuestra planta. El agua se puede corregir con los secuestrantes, el agua se puede corregir con, bueno, con algunos otros controles en la planta, pero lo que sí no podemos corregir son el nivel de bicarbonatos que viene en el agua que teñimos. Ese nivel de bicarbonatos nos afecta con una fijación temprana, por ejemplo, si tú empiezas a trabajar a 60 grados de frente, una curva isotérmica a 60 grados y tienes bicarbonatos y no estás tamponando tu pH a 6.5 de inicio o máximo 7 para algunos colores, siempre vas a tener una fijación temprana y un veteado seguro. Entonces, lo primero que debes analizar, si bien es cierto, la dureza del agua debe ser controlada 3 veces al día en la planta. ¿Para qué? Para que, bueno, hay ya todas las empresas en nuestro país, salvo una o dos, creo, tienen sistemas de ablandamiento o de suavizado del agua a través de resinas de intercambio iónico. Entonces, todas van a tener niveles de bicarbonatos, unos más que otros. El control del nivel de bicarbonato es fundamental. Todos los días, cada semana, cómo estamos, cada cambio de temporada, si estamos invierno, estamos verano, y debe ser controlada. ¿Cómo se controla? Con un buffer. El buffer te tampona la solución y no hace que el bicarbonato actúe. Ahí en la tabla ustedes pueden ver las condiciones que debemos tener, las condiciones químicas esenciales, por ejemplo, del agua, el nivel de magnesio, aunque el magnesio es un componente muy importante como catalizador para algunos acabados y también para buenos efectos del blanqueo. La agua oxigenada trabaja muy bien en presencia del magnesio. Entonces, los nitratos no nos van a afectar mucho. Bueno, antes sí, cuando se trabajaba con algún tipo de resina. Pero en conclusión, el mayor daño que puede ocasionar el agua no solo es el nivel de bicarbonatos no controlados. Porque lo demás, el agua dura, ya con el nivel de secuestrante se controla. Entonces, lo que podemos entender sobre el agua, que es un insumo muy importante en la tintorería, número uno, sería un control permanente del agua, porque si bien es cierto, nosotros extraemos agua de la napa freática y después esa agua lo llevamos a una cisterna y de ahí lo tratamos, porque no es un agua como tal que se utiliza en la tintura, sino hay que tratarlo por sistemas de ablandamiento, o sea, con resinas de intercambio iónico. Pero a su vez, la napa freática, bueno, es transitoria, ¿no? O sea, no es estática, por lo tanto, dependiendo de las temporadas del año, va a ir cambiando su calidad de agua en diferentes contaminantes que tiene. Es importante de ahí. Lo segundo es identificar
¿Cuáles son los principales contaminantes a controlar? Uno es el contenido de calcio y magnesio. El otro, bueno, Básicamente. básicamente eso, y el nivel de bicarbonato, ¿no? Que también influye. Ok, ingeniera, entonces, bueno, vamos a dar las últimas preguntas. Elvis nos pregunta, ingeniera, consulta, ¿cuánto tiempo como máximo se tiene que empastar el colorante en la olla antes de dosificar a la máquina y a qué temperatura en colores turquesa? La disolución de los colorantes cada colorante tiene una temperatura de disolución y un modo como disolverlo. Todos los colorantes reactivos deben disolverse, empastarse, disolverse en agua caliente, máximo 40 grados. 40 grados, no más. En los colorantes directos, estos deben ser disueltos en agua hirviendo. Es más, hervir el colorante, filtrar el colorante, básicamente antes de adicionarlo a las, a las máquinas, a las máquinas de teñido. En un colorante disperso hay que empastar o hay que dispersarlo a 40 grados, no más, no más. Colorantes reactivos a 40 grados, no se necesita esperar mucho tiempo con algo de agua tibia, no fría. En el caso del turquesa, generalmente se aconseja adicionar el colorante a 80 grados al baño. Es decir, la olla puede estar, la olla auxiliar a 80 grados. La olla puede estar a 40 grados, pero el baño de teñido para adicionar tiene que estar a 80 grados. Y después adicionar la sal, ¿no? Y la sal utilizada para un turquesa no debe exceder los 50 grados, 60 gramos por litro. Ok, entonces más que el tiempo es asegurarse que esté bien empastado, que esté bien disuelto, si es posible filtrado, ¿no? Para no tener inconvenientes de precipitación. Filtrado en el caso de los directos, filtrado en el caso de los los otros no hay problema. Ok. Josué nos pregunta, buenas noches ingeniera, ¿cómo ve el panorama de los químicos y colorantes en el futuro cercano respecto a los precios y disponibilidad, teniendo en cuenta el panorama internacional? Sabemos que tenemos muchos problemas. Este tema de la pandemia nos ha llevado a que realmente China era la China, ¿no? Está demasiado lejos. Por un lado, los problemas en los embarques y en los embarques, sobre todo en los puertos chinos, debido a que la globalización nos ha llevado a que nuestro mercado de colorantes y algunos auxiliares, y no solo auxiliares, sino también los químicos puros, nos ha llevado a comprarle todo a la China o a la India. Estamos en este momento desabastecidos. Ese es un panorama mundial, en realidad, que a lo menos en este 2022 va a continuar, dado que es un problema no solamente de los problemas de los contenedores, sino también es de los mismos productores. Hay tres tipos de problemas en realidad que se avecinan, ¿no? Uno es propiamente el tema logístico, ¿no? Los fletes han subido. El otro tema es el tema medioambiental también que está sufriendo China principalmente, que es nuestro principal abastecedor de insumos químicos, ¿no es cierto? Colorantes, auxiliares, que también están sufriendo ciertas restricciones. Entonces, al menos 2022, 2023, pienso que vamos a seguir todavía en esa misma tendencia, así que hay que prepararnos. Por eso también nuestra tónica en estas presentaciones es dar alternativas de solución a lo que se nos viene, es decir, tener productos alternativos, reducir de pronto también el consumo, por eso es importante las capacitaciones
para poder optimizar nuestros procesos, optimizar nuestras fórmulas. Ya no estamos en esas épocas en las que podamos utilizar muchos productos, lamentablemente es así. Y bueno, hay que prepararse, ¿no? No solamente por el tema medioambiental, sino por la coyuntura que estamos viviendo. Vamos a cerrar nuestra última preguntas, porque ya estamos en hora. Desde ya, a nombre del Instituto Privado de Tecnología Textil, les agradezco por la audiencia que siempre nos siguen, tanto en los canales de YouTube, también en los otros medios de divulgación, y comparten estas informaciones que son muy útiles, ya que provienen de la experiencia misma de nuestros ponentes, que es muy importante. Y los invitamos también a que puedan continuar de repente profundizando sus conocimientos. Por ejemplo, se viene una charla de, bueno, un curso en realidad con la ingeniera Marta Ramírez en temas de tintorería. Entonces ahí también vamos a explorar un poco más de lo que estamos viendo hoy. Bueno, vamos a dar pase a las últimas preguntas. Alex nos pregunta, ingeniero, disculpe, a la pregunta anterior, él estaba con el tema de las manchas que tenía en sus telas. Dice, suele pasarme en teñidos doble fibra de poliéster y algodón. Y obviamente suelen ser en colores oscuros. Trabajamos sin soda. ¿Cuál sería la mejor manera de prevenir? Una de las maneras que yo hago, dice, descargo después de teñido de poliéster, lo seco y luego recién tiño el reactivo. De esa manera no me salen manchas, dice. Pero obviamente es un proceso muy largo y costoso, ¿no? ¿Qué alternativa le podemos dar, ingeniera? En principio, las manchas blancas que puedes tener pueden ser restos de oligómeros. Y al secar simplemente estás haciendo que el oligómero se desprenda. Necesitas primero, ¿por qué se da esto? ¿Por qué? Porque tienes un exceso de oligómeros, porque lo que estás trabajando debe ser una fibra cortada. Y la fibra cortada no es un poliéster texturizado, entonces no está termofijado, no tiene un proceso previo a este hilado que estás utilizando. Entonces, tienes un exceso de oligómeros. Lo que necesitas de todas maneras es hacer un descrude en este proceso. Si vas a teñir poliéster, tienes el poliéster y debes hacer un lavado reductivo con un álcali. No necesariamente tiene que ser soda, puedes trabajar con los reductores ácidos que hay, que sí llevan, ¿cómo se llama? El hidróxido de potasio o la soda cáustica. Necesitas hacer un lavado reductivo y de ahí teñir el reactivo. O si es, por ejemplo, si en este momento no hay mucho hidrosulfito en el mercado, el uso de los reductores ácidos como el dióxido de tiourea con el hidróxido de potasio, 3 a 90 grados, está dando un excelente resultado y puedes tener un lavado reductivo bueno, o lo otro también es un blanqueo químico, y ahí ya no debe aparecer ninguna manchas blancas. Eso que dice las manchas blancas son restos de oligómeros, con toda seguridad. Okay. Muchas gracias. Dani nos pregunta, en el caso de realizar un teñido con vapor directo, ¿qué tanto puede afectar la reproducibilidad? Bueno, está vetado trabajar con vapor directo. Generalmente nosotros trabajábamos para los colorantes directos, no hay mayor problema, pero yo creo que en ese momento vapor directo para colorantes reactivos, teñir no habría mayor tema, solamente habría, en el caso de los azules y algunos amarillos, alguna reducción por el componente del vapor recalentado, ¿no? O sea, que muchas veces es más alcalino. Ahí Pero puedo acotar algo, ingeniera. Lo que sí, sucede sí. es que los últimos desarrollos de colorantes, sobre todo los que son los multifuncionales, sus cadenas alifáticas son muy sensibles a la hidrólisis alcalina.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? El vapor, usted sabe que tiene un carácter alcalino. Entonces Fuerte, ahí se produce una hidrólisis, por lo tanto es degradación del colorante. Entonces, así si de es. pronto queremos teñir un color acero o un azul, de pronto nos queda un gris, ¿no? O un azul grisáceo, porque hay hidrólisis de la parte del cromóforo azul. Entonces, no es recomendable en ninguno de los casos, desde mi punto de vista, utilizar vapor directo, ¿no? Es sacrificar el colorante. Bueno, Jenny nos pregunta, las consideraciones a tener con los directos, con los colorantes directos que menciona, ¿se puede aplicar también a los colorantes ópticos? El óptico es un colorante directo. Se tiene que dosificar, muchos piensan que teñir un blanco es fácil, ¿no? Sobre todo los blancos azulados tienden a acumularse y quedarse ahí. Lo que se necesita es darle un hervido si se puede, o disolverlo lo más caliente que se pueda y dosificarlo. Eso Perfecto. es. Bueno, acá cerramos nuestra presentación. Nos hemos excedido casi en media hora, pero vale la pena y muchas gracias, ingeniera, una vez más, en nombre del Instituto Privado de Tecnología Textil, por esa gran experiencia que usted tiene y también el don de persona, de ser humano, que es de transmitir, de enseñar, que no se encuentra fácilmente. Y de verdad le doy muchas gracias y estoy seguro que a nuestros participantes acá han estado desde Bolivia, Nicaragua y siempre de toda Latinoamérica, y de hecho que va a ser extensivo también a través de las otras plataformas digitales. Les damos las gracias y también a nuestros participantes decirles que confíen en nosotros, que nosotros estamos hechos, ya llevamos más de 10 años eh, haciendo este tipo de eventos, antes presencial, ahora más digital, más virtual, pero llevando a las diferentes partes, ¿no? Esa es nuestra razón de ser, confíen en nosotros, que estamos para eso. Si no lo sabemos, conseguimos a alguien que nos pueda ayudar y si no, juntos aprendemos. Ese es nuestro lema. Muchísimas gracias, ingeniera. Buenas noches con todos. Un abrazo Bendiciones. a todos, a cuidarse, a cuidarse. Todavía no salimos de la pandemia y a seguir luchando. Necesitamos resiliencia en cada uno de ustedes, resiliencia para enfrentar todas las dificultades que podamos tener y salir adelante juntos. Muchas gracias. Bendiciones. Buenas noches. Gracias.